hay un acortamiento de la vida media de los glóbulos rojos. Ya no van a vivir 120 días. Digamos que viven 80 días. Por razones que ya vamos a estudiar. Viven menos. Entonces son destruidos antes de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Son destruidos antes de tiempo. Eso se llama hemólisis. Eso se llama hemólisis. Por eso hemolítico. Y si está acompañado de una disminución de hemoglobina, es una anemia hemolítica. Entonces, ¿qué hace la médula ósea? ¿Qué hace la médula ósea? Dice, uy, está bajando la hemoglobina, ¿no? Está bajando la hemoglobina, porque hay una destrucción prematura. Hay una destrucción prematura de los glóbulos rojos, por causas que ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Entonces, ¿qué hace la médula ósea roja? Dice, no, hay que trabajar más rápido, ¿no? Hay que trabajar más rápido, aceleremos este proceso del eritropoiesis, aceleremos. Entonces, al acelerar, ¿qué va a ocurrir? Si aceleramos esto, ya en la sangre ya no va a haber pues 1 a 2% de los reticulocitos, ¿no es cierto? Si no, habrá más, porque tú estás acelerando, ¿de acuerdo? 5%, 8% en relación a la intensidad de la hemólisis. A más hemólisis, el índice de reticulocitos aumenta, ¿de acuerdo? Entonces, es característico, ¿ya? Es muy utilizado el índice de reticulocitos, entonces, para el diagnóstico de arritmias hemolíticas, ¿ya? Bueno, la eritropoiesis, entonces tenemos la célula madre, las células progenitoras, las células precursoras, los eritroblastos, y las células maduras, ¿no? La diferenciación, fíjate, del pronitroblasto, eritroblasto basófilo, policromatófilo, reticulocito, y del reticulocito sigue el eritrocito. ¿De acuerdo? Eritrocito. ¿Cuáles son los estímulos? Hay estímulos para que aumente este proceso, ¿no? Hay estímulos, ¿no? Hay estímulos, por ejemplo, el factor estimulante de colonias, granulonocíticas, la interleuquina 3, la EPO, ¿se acuerdan de la EPO? Que es la eritropoietina y la transferrina. Son estímulos, ahí indica a qué nivel, por ejemplo, desde stem cell actúa el factor estimulante de colonias, la eritropoietina actúa más que todo a nivel de las células progenitoras, la transferrina actúa más a nivel de las células precursoras, ¿no? Bueno, entonces hablemos del eritropoietina. Si en el examen se preguntan cuál es el principal estímulo para la eritropoiesis, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál será el principal estímulo para la eritropoiesis? Eritropoietina. La respuesta es la muy bien, la eritropoietina. Ese es el estímulo más potente para la eritropoiesis. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, uno dice, la eritropoietina estimula la eritropoiesis, ¿no? Hace que se acelere este proceso, ¿no? No es así. No es así. ¿De acuerdo? No es así. En términos prácticos se dice eso. En términos prácticos se dice la eritropoietina acelera, incrementa la eritropoiesis. En términos prácticos. Pero si vamos a lo que realmente ocurre en la médula ósea, fíjate lo que pasa. Acá tenemos la stem cell, la célula madre hematopoietica, y fíjate tú que la stem cell, ¿qué cosa tiene en su superficie? Receptores eritropoietina. Tiene receptores para eritropoietina. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué más? Los progenitores, las células progenitoras, también tienen receptores para eritropoietina. Las células precursoras tienen, sí, pero ya menos, ¿no? Menos. Pero tienen todavía. Y ya las células diferenciadas ya no tienen receptores para eritropoietina. Entonces, la principal acción de la eritropoietina se va a dar sobre la célula
stem cell, hematopoietina y sobre las células progenitoras. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Qué va a ocurrir? Fíjate, cuando hay eritropoyetina, la eritropoyetina viene, se une a sus receptores y el proceso continúa. El proceso continúa sin problemas. Pero ¿qué pasa si no hay eritropoyetina? Apoptosis. Si no hay eritropoyetina, entonces la célula progenitora o la célula madre entra en un proceso de apoptosis. ¿No? ¿Qué cosa es la apoptosis? La muerte celular programada. Entonces, al final de cuentas, ¿cuál es la acción entonces de la eritropoyetina? Evitar la apoptosis. O sea, inhibe la apoptosis. Y cuando la apoptosis se refiere a las células rojas, a los glóbulos rojos, se llama eriptosis. Eriptosis. La eriptosis es la apoptosis de los glóbulos rojos. ¿De acuerdo? Entonces, la eritropoyetina, en realidad, como ustedes pueden ver, no es que estimule la eritropoiesis, sino que inhibe, su efecto exacto es inhibir la eriptosis. Por lo tanto, funciona como un factor de supervivencia, porque permite que estas células progenitoras y precursoras continúen el proceso. ¿No? Si no hubiera eritropoyetina, estas células mueren. Estas células mueren y ya no se da el proceso de eritropoiesis. ¿Estamos de acuerdo? Ya, esa es la acción exacta de la eritropoyetina. ¿Quién produce la eritropoyetina? ¿Quién produce la eritropoyetina? La médula ósea, ¿cierto? ¿No? La médula ósea roja produce la eritropoyetina. ¿No? ¿Qué? La eritropoyetina no es producida en la médula ósea roja. El riñón. ¿No? El riñón. Riñón. ¿Dónde? En los riñones. Frita. En los riñones, señorita, se produce la eritropoyetina. ¿De acuerdo? También en el hígado un poco, pero más que todo en los riñones. Por eso que, les comenté, creo, los pacientes que tienen, por ejemplo, insuficiencia renal crónica. Les comenté. Pacientes con insuficiencia renal crónica, oye, tú les tomas un hemograma y van a tener siempre jodidos. Tienen niveles muy bajos de hemoglobina. Pacientes tienen 8, 7 gramos de hemoglobina, 6 gramos de hemoglobina. Imagina, bajísimo. Entonces el médico dice, le manda su control del paciente, 6 gramos de hemoglobina. Señor, le dice usted, su hemoglobina está bien baja, usted está recontra anémico. Yo creo que, le dice el médico, sería bueno hacer una transfusión de sangre para subirle la hemoglobina. ¿Cómo va a estar así? 6 de hemoglobina, debe estar usted con síntomas. Ay, sí, doctor, ya que tengo mareos, me siento a veces que me desvanezco, ¿no? Paro cansado, ¿no? Y cuando subo escaleras o quiero caminar un poquito rápido, me canso. Ya ve, le dice el médico, ese es por la anemia, pues. Usted está con 6 gramos de hemoglobina. Entonces, mejor, señor, vamos a ponerle una transfusión de sangre, ¿no? A subirle ese hemoglobina. ¿Está bien o no? No debemos hacer eso. Está muy mal. ¿Sí o no? ¿Se han dado cuenta? Porque si yo le pongo sangre a ese paciente, es como echar más leña al fuego. O sea, esa sangre, claro, le va a aumentar la hemoglobina en ese momento, pero en los 2 o 3 días su padre va a bajar. Va a bajar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque el problema en estos pacientes no es que la médula ósea no esté produciendo glóbulos rojos, sino el problema es la falta de eritropoyetina, que sus riñones ya no funcionan. Sus riñones ya no funcionan. Al no funcionar sus riñones, no producen eritropoyetina. No producen eritropoyetina. Entonces, si no hay eritropoyetina, se mueren todas las células progenitoras y no hay eritropoyesis. Entonces, le vas a poner sangre, esa sangre que le pones durará pues 2 o 3 días y de ahí igual volvemos a lo mismo.
Entonces, ¿cuál es la solución ahí, en ese paciente? Eh, ¿Cuál sería la solución en ese paciente? inyectar eritropoyetinas. Claro, muy bien. Aplicarle eritropoyetina. Eritropoyetina viene en frascos comerciales, se le aplica eritropoyetina. ¿Ya? Una ampolla mensual se les pone siempre a estos pacientes. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Cuántos mililitros en una ampolla? ¿Cuántos mililitros en una ampolla? 10 mililitros. Ay, no. Aparte de la hematopoiesis, la eritropoyetina favorece la angiogénesis, la formación de vasos, y bueno, protege las células porque tiene una función anti-apoptótica. Ahí se produce la eritropoyetina a nivel de las células intersticiales del aparato yuxtaglomerular en el riñón. Bueno, la eritropoyetina principalmente se produce ¿dónde? En el riñón. ¿Ya? También en el hígado, incluso en el útero, en el cerebro, pero ya cumple otras funciones. La función principal de eritropoiesis lo cumple la eritropoyetina provocada o producida en el riñón. En el riñón. ¿Ya? ¿Ok? Entonces nos ubicamos acá en una célula del aparato yuxtaglomerular, ¿no? En histología todavía no han visto la parte de sistema urinario, ¿no? De riñón, No. todavía. Sí, segundo ¿Ah? ciclo. Todavía está. Vamos a empezar, tejido. tejido. Ya, muy bien. Segundo ciclo. Tejido epitelial, conectivo, ¿no? Ahí está. Ok, cuando lleguen a la parte de renal, ahí van a ver seguramente láminas para que vean el aparato yuxtaglomerular, donde se produce, por ejemplo, la eritropoyetina, donde se produce, por ejemplo, la renina, que también es otra hormona que produce el riñón. La renina activa al famoso sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Que regula la presión arterial. Bueno, pero en este caso, las células del aparato yuxtaglomerular, específicamente hay una parte que es la mácula densa, ¿no? Esas células de la mácula densa funcionan a manera ¿de qué? Sensores de oxígeno. Sensores de oxígeno. O sea, están captando, ¿no? Están captando la cantidad de oxígeno que hay en la sangre. ¿De acuerdo? ¿No? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos una cantidad normal de oxígeno en la sangre? Este sensor dice, el oxígeno está bien, no hay problema. Entonces, hay un gen que es hay un factor, el factor inducido por la hipoxia de tipo 1 alfa. Este factor va a ser degradado, ¿no? Fíjate, va a sufrir una hidroxilación, se hidroxila, este factor se hidroxila, y una vez hidroxilado entra a un proceso de fragmentación de la proteína, ¿no? Dentro de unas estructuras celulares que se llaman proteosomas, ¿no? Se degrada a nivel de los proteosomas y ya no tiene ninguna función. ¿De acuerdo? Eso ocurre cuando hay una cantidad adecuada de ¿qué? De oxígeno. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Si no hubiera esa cantidad adecuada de oxígeno, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, acá está mejor explicado, ¿no? En caso de normoxia, ¿qué significa normoxia? Menor cantidad de oxígeno. Que hay una cantidad normal de oxígeno en la normal. sangre. Entonces miren lo que pasa. El factor inducido por la hipoxia recibe ese oxígeno, se hidroxila y entra a los proteosomas y se degrada. Ya no tiene ninguna acción. Pero ¿qué pasa cuando hay hipoxia?
Cuando hay hipoxia, ¿qué significa hipoxia? Falta de oxígeno. Bajo nivel. Disminución de oxígeno, ¿no? Ya, no llega el oxígeno, no hay oxígeno, entonces ya no se puede producir esta hidroxilación, no hay degradación de este factor y se va por otro camino. Este factor más bien sufre una fosforilación y entra al núcleo de la célula. Entra al núcleo de la célula y va a estimular la producción de eritropoyetina. Va a estimular la producción de eritropoyetina. O sea, en conclusión, la eritropoyetina, ¿en qué caso se producirá? ¿En qué caso se sintetiza? En hipoxia. Cuando hay Hipoxia. hipoxia. Gracias a la acción inductora de este factor inducido por la hipoxia. ¿No? Y cuando las concentraciones de oxígeno son normales en la sangre, pues la eritropoyetina no es necesario que se produzca. ¿De acuerdo? No es necesario que se produzca. ¿Ok? Así como hay factores estimuladores, como la eritropoyetina, factores estimulantes colonias, también hay factores inhibidores. Porque, por ejemplo, usted se va a la altura, ¿no? Por ejemplo, llegas a Huancayo, ¿no? Llegas a Huancayo, ok, y te quedas ahí una semana, ¿no? Supongamos que antes de ir a Huancayo te hicimos un hemograma y tenías 14 de hemoglobina, ¿de acuerdo? 14 de hemoglobina. Te vas a Huancayo y te quedas una semana. Después de una semana te vuelvo a hacer un hemograma. ¿Y cuánto tendrás de hemoglobina? Igual 14. ¿Más? ¿Menos? ¿Igual? Más. Claro, más. Tendrás 15, 16, por ejemplo, de hemoglobina. ¿De acuerdo? Lógico. Eso ocurre con todo. Si bien Con todas las personas. ¿Sí o no? Pero no ocurre pues el mismo día que vas y al día siguiente. Te tienes que quedar unos días en la altura. ¿No? Por lo menos 3, 4 días, por lo menos. Para que se vaya dando ese efecto de aumentar la hemoglobina. Y mientras te quedas a vivir, en Huancayo, ya te quedas con ese valor alto de hemoglobina, ¿no? 16, 17, ya te quedas con ese valor. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué sube la hemoglobina en la altura? cada milímetro se disminuye la saturación de oxígeno. Claro, si nos vamos a la altura, ¿qué cosa disminuye en el aire? Saturación del oxígeno. Disminuye, La saturación. Saturación. disminuye Saturación del oxígeno. la saturación porque hay menor, en el aire hay menor De presión presión parcial de atmosférica. oxígeno. Menor presión parcial de oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces eso se llama hipoxia, ¿no? Menor cantidad de oxígeno. ¿Ya? Y ya vimos que cuando hay hipoxia, el factor inducido por la hipoxia entra al núcleo y estimula la síntesis de eritropoyetina. La eritropoyetina va, inhibe la apoptosis, entonces se genera más eritropoyesis. Y por esa razón se aumenta la cantidad de glóbulos rojos y por ende la hemoglobina en la persona. Pero va aumentando, ¿no? Y cuando te queda más días en la altura, ¿no? De 14, con que llegaste, subió a 16, de repente 17, ¿no? Te queda más tiempo. Si te queda más tiempo, un mes te quedas en Huancayo, subirá a 18, 19, te quedas un año, llega a 20, 21, no, 22, ¿no? O sea que hay un límite. ¿Sí? Claro, no va a subir hasta el infinito. Hay un límite, pues. Subirá pues hasta 18, digamos, pero ahí queda. Entonces, quiere decir que hay alguien que frena ese proceso, ¿no? Alguien que dice, bueno, 18 ya sufre, ¿no? Sufre. Para que estés en Huancayo, con 18 está bien.
viene alguien y dice, ahí nomás, y ese alguien son los factores inhibidores, ¿no? Los factores inhibidores, por ejemplo, el factor de crecimiento o transformante beta, factor de necrosis tumoral, ¿ves? Inhibe la eritropoiesis. Interferones, ¿no? La proteína inflamatoria del macrófago de tipo 1. Son moléculas que frenan la eritropoiesis. ¿Ya? Cuando ya, digamos, el proceso es suficiente. Es suficiente, se cumple ya el adecuado transporte de oxígeno a la célula, entonces ahí más frenan el proceso. ¿Ya? ¿Ok? Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo claro? ¿Ya no tiene más claro? ¿No? ¿Sí? Doctor. ¿Por qué se sabe que Perdón, no se escuché bien. los factores inhibidores de la eritropoiesis inhiben? Ah, ¿por qué inhiben? Eso sí van a actuar directamente sobre las células progenitoras y precursoras. Así como las células progenitoras y precursoras tienen receptores para eritropoyetina, también tienen receptores para estos factores inhibidores. Entonces, cuando se producen estos factores inhibidores, se unen al receptor, pero ya inhibiendo a la célula. ¿En qué condiciones? Cuando hay, digamos, una cantidad de hemoglobina muy alta. ¿Y eso cómo lo captan? De acuerdo a la viscosidad de la sangre. ¿Qué pasa con la sangre que ya tiene demasiada hemoglobina o demasiados glóbulos rojos? Muy espesa. Aumenta su viscosidad. Aumenta la viscosidad de la sangre. Y uno dice, bueno, entre más hemoglobina tenga la sangre, mejor. ¿No? Mejor. Porque va a llevar más oxígeno a las células. Pero el problema es que si hay demasiada hemoglobina, la sangre se vuelve muy viscosa, muy espesa. Entonces, al volverse muy espesa, más bien va a tener dificultades para circular. Y ahí más bien el oxígeno ya no va a llegar bien a la célula. Ya no por la cantidad, sino por la viscosidad de la sangre. Entonces, estos factores inhibidores se dan cuenta cuando hay un aumento de esa viscosidad. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hace que estimulen a las células progenitoras y le dicen, bueno, hay más. Hay más. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí. En los exámenes de sangre, los valores para poder hacer la alteración cuando si un paciente me viene de la altura, ¿no? ¿Cuál elige, por ejemplo? 0,25, 0,5, que es el rango que yo tengo entendido que es la variación de los niveles de hemoglobina con la altura. ¿Cómo yo determino si cuándo escoger tal? Porque no puedo cometer un error al escoger esos valores. O sea, los valores normales. O sea, claro, para transformarlo, si mi paciente viene de la altura, no sé, viva a 3000 metros, varía. Claro, lo que tú dices es correcto. Es correcto. Por ejemplo, tú vas a un laboratorio, ¿no? En Huancayo. Tú vas a un laboratorio y te haces un hemograma y te van a dar un resultado, ¿no? Por ejemplo, hemoglobina 18. Hemoglobina 18. Digamos, ¿no? Y si tú pones el mismo valor referencial que si tú lo hubieras hecho acá en Lima, sería incorrecto. Porque te haces ese mismo hemograma acá en Lima y el valor referencial, por ejemplo, es de 14 a 16 para un varón. En cambio, si es un laboratorio en Huancayo, no vas a poner el valor referencial de 14 a 16. Ahí tendrás que poner, por ejemplo, de 17 a 19. ¿De acuerdo? Entonces, los laboratorios que están así, por ejemplo, en altura, tienen que sacar sus propios valores referenciales, de acuerdo a la población que tienen. ¿Y eso en base también con el tiempo? Eso es en base a un estudio poblacional que hace. Por ejemplo, un turista, por ejemplo, que me viene y se queda justo un mes. Claro, cualquier persona que va a la altura y se queda un mes, venga de donde venga, se le va a subir la hemoglobina. Se le va a subir la hemoglobina. Claro. Cuando regresa ya, digamos... Y cuando regrese a nivel del mar, nuevamente regresa a sus niveles anteriores. O sea, yo me refería si ese rango que se elige entre 0,25 a 0,5 es para todos, si o si va a ser ese rango o no puede variar.
¿Cuál rango de 0.25 a 0.5? Hay un rango, tengo entendido yo, que cada 1000 metros la hemoglobina se puede alterar de 0,25 a 0,5. Ah, claro, claro. O sea, si tú te vas a una ciudad que esté a 3.000 metros, el aumento, claro, va a haber un aumento en la hemoglobina, pero si te vas a una ciudad que está a 4.000 metros, el aumento va a ser mayor. O sea, se puede sacar un factor inclusive así por cada 1.000 metros que tú subes. Eso es válido, eso es válido. O sea, es directamente proporcional a la altura. Es directamente proporcional. ¿Ya? Pero, como te digo, los valores referenciales que utilizan los laboratorios generalmente están hechos a nivel del mar. Pero si te vas a la altura, cada laboratorio, dependiendo de la altura donde está, debería sacar sus propios valores para que el médico pueda interpretar mejor y no diga, no, es policitemia. Policitemia, pues anemia. Sí. Sí, profesor, una consulta. ¿En qué punto la hemoglobina llegaría a hacer la sangre tan viscosa que ya pueda producir algunas patologías? Claro, ahí tú tienes que medir su viscosidad. Para ello hay instrumentos, hay viscosímetros. Hay viscosímetros que están en relación con la densidad de la sangre. O sea, la densidad aumentaría mucho, porque la viscosidad es la proporción de sólidos y líquidos, ¿no? De sólidos y líquidos. Si aumentas demasiada cantidad de sólidos, en este caso estás aumentando mucho glóbulo rojo, entonces la sangre aumenta su viscosidad. ¿Cómo se mide? Con viscosímetros. ¿Ya? Hay instrumentos especiales para medir. En comparación con el agua, siempre se toma al agua como viscosidad 1 y se compara con la viscosidad de la sangre. Puede ser 5 veces, 6 veces, hasta 10 veces la viscosidad del agua. ¿No? Por ejemplo, si comparamos el agua con el aceite, ¿cuál es más viscoso? El aceite. El aceite. Bueno, más o menos esa sería la comparación. ¿No? Algo. No, ¿será posible que podamos avanzar? Vamos atrasados 2 semanas. Estamos atrasados. Yo creo que no. Sí, avanzar y avanzar. Vaya. Tranquila, señorita. No se preocupe. No se preocupe. Vamos a terminar al tiempo. ¿Ya? No hay problema. Confíe. Ok. Entonces, vamos a hablar de los glóbulos rojos. Vamos a hablar de los glóbulos rojos. ¿Ok? Los glóbulos rojos también se llaman eritrocitos, se llaman hematíes, ¿de acuerdo? Entonces su morfología normal. Y fueron vistos por primera vez por este señor, es Anton van Leeuwenhoek, un holandés, que fue quien a través de un microscopio, bueno, se llamó microscopio, pero era un instrumento bastante rudimentario, lo pudo ver por primera vez, ¿de acuerdo? Contra la luz, puso una gotita de sangre y lo pudo ver. No, claro, no los vio así, ¿no? Porque ya es una lámina teñida, ¿no? Con un colorante ácido base, pero los microscopios han ido evolucionando, ¿no? Han ido evolucionando, por ejemplo, es un microscopio ya un poco posterior al inicial, y ahora actualmente pues ya ustedes saben que los microscopios ya tienen una tecnología mucho más avanzada, ¿no? Entonces, en cuanto a la morfología, el glóbulo rojo tiene una forma de disco bicónica, ¿no? Esa forma es específica para el transporte de oxígeno, ¿no? Su diámetro 7 micras, su espesor 2 micras y media, y en el centro una micra. En el centro una micra, ¿no? No es hueco, ¿ah? Muchos dicen, es como un picarón. No, no es como un picarón, porque el picarón tiene un hueco al centro. No es más delgado en el centro, ¿no? Pero no es como un picarón. Ok, cuando usted se hace actualmente un hemograma, ya, le entregan este resultado. Pucha, dirá usted, y ahora tanta información. Los hemogramas automatizados ahora te dan un montón de parámetros, nada más que esto todavía. Entonces uno tiene que interpretar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la cantidad de leucocitos, la fórmula leucocitaria, y lo que nos interesa ahorita es esto, ¿no? La cantidad de eritrocitos, 1.000.000
870.000 por el milímetro cúbico, la hemoglobina 5.5 gramos, ¿no? 5.5 gramos, el hematocrito 16.7. ¿Qué les parece ese valor? Por ejemplo, de hemoglobina 5.5, ¿qué les parece? ¿Ah? Da. ¿Por qué? ¿Cuánto era de ¿Por qué está mal? Acá ponemos los valores referenciales, ¿no? Por ejemplo, en este caso, de 12.3 a 15.3. Entonces, 5.5, está bien bajo. No sé, litrocito Es una también, anemia pero severa. Toda anemia que sea menos de 7 es severa. ¿Ya? es severa, severa. ¿Ok? La cantidad de glóbulos rojos también, mira, 1.870.000. Y el hematocrito, más o menos, se saca multiplicando la hemoglobina por 3. Tú tienes la hemoglobina, 5.5, lo multiplicas por 3. Bueno, no es exacto, aproximadamente. Es 3 veces el valor de la hemoglobina. Luego tenemos las constantes corpusculares, que son el volumen corpuscular medio, que indica el volumen de cada glóbulo rojo, la hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de hemoglobina que hay por cada glóbulo rojo, y luego tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es la proporción de la hemoglobina por cada glóbulo rojo, la proporción. ¿Ok? Y también tenemos la amplitud de la distribución de glóbulos rojos, o sea, el ancho. No todos los glóbulos rojos miden igual. Hay algunos que son un poquito más grandes, otros que son un poquito más chicos. Entonces, estas mediciones del ancho de distribución de glóbulos rojos miden la variación. Por ejemplo, puede ser entre 11 y 16. Entre 11 y 16, ese índice. ¿Estamos de acuerdo? Este paciente tiene 13, o sea que está normal, ¿no? En coeficiente de variación y en desviación estándar. En coeficiente de variación y en desviación estándar. Toda esa información te lo dan los hemogramas actualmente, ¿no? Para ello tenemos un analizador hematológico automatizado, ¿no? Que internamente tiene un sistema detector, ¿no? con láser, fíjate, con láser, detecta el tamaño y detecta la granularidad de las células. Entonces, en base a eso, puede determinar, ¿no? qué tipo de célula es. Si es un eritrocito, si es un glóbulo rojo, si es un glóbulo blanco, si es una plaqueta. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Y nos brinda una información en forma de distribución, una distribución normal y en valores, que puede ser en concentración o en porcentaje. ¿Ya? Bien. El volumen corpuscular medio, ¿qué cosa era? Les dije. En este caso, mira, este paciente es el mismo paciente, ¿no? Tiene 89.3 fetolitros de volumen corpuscular medio. Está normal, porque lo normal es de 80 a 96. ¿Qué cosa representa el volumen corpuscular medio? Es el volumen de cada glóbulo rojo. Yo saco un solo glóbulo rojo y mido el volumen que tiene. Lo normal debe ser de 80 a 96 fetolitros. El paciente le saca un promedio, ¿no? Le saca un promedio de todos sus glóbulos rojos y sale 89.3. Entonces está bien, ¿no? ¿Qué pasaría? A ver quién me dice, ¿qué pasaría si este volumen corpuscular medio hubiera sido 70? Estuviera abajo. 70. Estuviera abajo. Ya, pero eso tiene un nombre. Cuando el volumen corpuscular medio está abajo, eso tiene un nombre. Eso se llama, quiere decir que los glóbulos rojos son más pequeños de lo normal. Eso se llama anemia microcítica. ¿Bien? Anemia microcítica. Por ejemplo, las anemias ferropénicas son microcíticas. Entonces el médico se fija, ¿no? El médico se fija, el paciente tiene anemia por la hemoglobina baja y también, por ejemplo, si fuera 70 aquí, también tiene microcitosis. Entonces, anemia microcítica es más probable que sea, por ejemplo, ferropénica, ¿no?
Pero en este caso no es microcítica, sino en este caso será, Normal. es normal. Eso también tiene un nombre. Se llama. Normal. Esta es una anemia entonces, ¿de qué tipo? Normocítica. Normocítica. Anemia normocítica. Porque tiene el volumen corpuscular medio Normal. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y podría darse también el caso que este volumen corpuscular medio, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si es 120? Elevada. ¿No se puede dar? Sí. Sí. Sí se puede dar. Sí se puede dar. Es frecuente. Mira, ¿qué hubiera pasado si es 120? Déficit de ¿Eso qué significa? déficit de Con el mismo valor de hemoglobina. Con el mismo valor de hemoglobina, volumen corpuscular 120. ¿Eso qué cosa es? Muy bien. Es una anemia macrocítica. Macrocítica. Los glóbulos rojos son más grandes de lo normal. ¿Y eso es típico de quién? De las llamadas anemias megaloblásticas, ¿no? Megaloblásticas, ¿sí? Algo... ¿No? ¿Está bien? Las anemias megaloblásticas tienen volumen corpuscular medio alto. Por ejemplo, déficit de vitamina B12 o el déficit de ácido fólico que produce este tipo de anemias. ¿Ya? Es importante ver esto, porque, por ejemplo, si el médico solamente se fija en el nivel de hemoglobina, ¿no? Dice, doctor, estoy, mire, con hemoglobina baja. A ver, ¿cuánto tienes de hemoglobina? 5.5. Ah, ya, entonces, al toque, hay que ponerte hierro. Para que suba más rápido la hemoglobina, se va a poner hierro. Hay hierro parenteral. Te voy a poner ampollas de hierro y de ahí te voy a dar hierro oral, para que tomes todos los días. Te sube esa hemoglobina, está muy baja. Y hay que comer vísceras, bastante vísceras, ¿no? Hígado, riñón, bastante carnes. ¿Qué tal? ¿Está bien o no? No. ¿Sí? ¿Está bien? Creo que el tratamiento de ese médico mal. Mal. Porque el médico está asumiendo que sea una anemia ferropénica. Pero si no es anemia ferropénica, por ejemplo, no se fijó de repente que acá es normocítica o de repente es macrocítico. Entonces podría ser una anemia megaloblástica por déficit, por ejemplo, de vitamina B12. Y el médico está que le pone hierro al paciente. Entonces no va a mejorar. El paciente no va a mejorar. ¿Ves? Por eso que es importantísimo ver las constantes corpusculares. Igual, así como el volumen corpuscular medio, tenemos la hemoglobina corpuscular medio, ¿no? Que indica la cantidad de hemoglobina que hay por cada glóbulo rojo. ¿Cuánto es lo normal? De 28 a 33. ¿Cuánto tiene este paciente? 29.4. ¿Está normal o no? Sí. Está normal. Si fuera 22, Baja. a ver, imagina, que fuera 22. Baja. Está bajo. Y eso también tiene un nombre. Eso también tiene un nombre. Cuando está bajo la hemoglobina corpuscular media, ¿qué ocurre? Hay menos hemoglobina por cada glóbulo rojo. Y acuérdate que la hemoglobina le da el color rojo a esta célula. Entonces, si hay menos hemoglobina, el glóbulo rojo, ¿cómo se va a ver? Se va a ver más pálido, con menos color. Entonces, es una anemia que se llama anemia hipocrómica. Hipocrómica. Que también es típico de las anemias ferropénicas. Las anemias ferropénicas son anemias microcíticas y a la vez hipocrómicas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Y igual también, la concentración de hemoglobina corpuscular media también se relaciona con el color de los glóbulos rojos. A menos concentración de hemoglobina corpuscular media, menos color, y también se llama hipocrómica, si está disminuido. ¿Ya? Luego, la distribución del ancho de los glóbulos rojos, ya dijimos, se puede expresar en porcentaje
o en desviación estándar, indica qué tanta diferencia hay en el tamaño de los glóbulos rojos. Normalmente yo mido el glóbulo rojo más pequeño y el más grande. Hay una diferencia, pero cuando esta diferencia se amplía, hay glóbulos rojos más grandes y hay otros más chicos. Ese incremento de la amplitud tiene un nombre, ¿de acuerdo? Eso se llama anisocitosis. Anisocitosis. Cuando hay mucha variación en el tamaño de los glóbulos rojos. Solo en el tamaño, más no la forma. La forma está bien. Solamente que hay algunos que son muy grandes y hay otros que son muy chicos. Eso se llama anisocitosis. Entonces, ahí aumenta este indicador, que es la amplitud de distribución de glóbulos rojos. ¿Ya? Cuando también hay alteraciones de la forma, y eso se ve en el microscopio. Cuando al microscopio tú ves que la forma del glóbulo rojo está medio alterada, no es un disco bicóncavo, sino adquiere otras formas, eso se llama poiquilocitosis. Poiquilocitosis. Eso puede ser pregunta. ¿No? ¿Qué cosa es la poiquilocitosis? Cambio de forma de los electrones. Alteración en la forma normal de los glóbulos rojos. Vamos a poner después varios ejemplos. Así. Muy bien, la señorita está tomando nota de pregunta fija para el examen. Poiquilocitosis. ¿No? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el eritrocito. Locitosis. El eritrocito, entonces normalmente viene cómo viaja por la sangre, viaja por las arterias, llega hasta los capilares, ¿no? Llega hasta los capilares. Entonces el eritrocito, ¿qué pasa? Los capilares son muy estrechos. Entonces el glóbulo rojo, si fuera forma esférica, como una pelota, no podría pasar por los capilares. Entonces, ¿qué hace? La forma de disco bicóncavo es porque ha perdido agua. Cuando se transforma de reticulocito a eritrocito pierde agua. Y es como si la pelota se desinflara, ¿no? Ustedes tratan de pasar una pelota por un tubo, no entra. Pero ¿qué pasa si la pelota la desinflan? Si a una pelota la desinflan, entonces se vuelve media, ¿no? Así maleable, y ahí se la puedes pasar, la estiras y la pasas por el tubo, ¿no es cierto? Entonces eso hace el glóbulo rojo. El glóbulo rojo puede pasar hasta por capilares que tienen 3 micras. Y acuérdense que el diámetro del glóbulo rojo es 7 micras. Entonces se estira. Como es como una pelota desinflada, se puede estirar y pasa. Como un fideo, pasa por el capilar. ¿Estamos de acuerdo? Por eso que los glóbulos rojos no pueden tener forma esférica. Porque si tuvieran forma esférica, ¿qué pasaría? No podrían pasar por los capilares. Entonces no podrían cumplir su función, que es dejar oxígeno a nivel de las células. ¿De acuerdo? Ya, estas son microfotografías electrónicas de los glóbulos rojos, ¿no? Y cómo se ven los glóbulos rojos en una lámina periférica, ¿no? Son glóbulos rojos normales. ¿Ya? Ahí está. ¿Ven cómo se ¿no? Si fuera como una pelota, ¿no? Si fuera como una pelota, el glóbulo rojo no pasaría, se atraca, ¿no? Se atraca. Entonces ya no llegaría a los capilares, ¿no? Quedaría, por ejemplo, aquí en las arteriolas. Pero el glóbulo rojo se puede estirar, ¿ves? Como una pelota desinflada, y ahí sí pasa, ¿ves? Por el capilar. Acá deja el oxígeno y sigue su camino, ¿no? Sigue su camino. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué pasa? O sea, para hacer esto, la membrana del glóbulo rojo tiene que ser bien resistente. Claro,
Porque si fuera una membrana media frágil, yo la estiro y ¡pum! Se rompe. ¿No es cierto? Lo estiro y se rompe. No. Entonces, la membrana del glóbulo rojo tiene que ser más o menos resistente para que tú la estires y no pasa nada, ¿no? La estiras y no pasa nada. Claro, todo tiene su límite, ¿no? Pero más o menos tiene que ser bien resistente. ¿Y cómo se puede evaluar la resistencia de la membrana del glóbulo rojo? Sí, hay una prueba. Ustedes lo han hecho seguro en la práctica, que es la fragilidad osmótica. ¿Has hecho esa práctica? ¿No? Sí. ¿No has hecho esa práctica? Sí. ¿Qué dice que no? Ah, no has venido, es otra cosa. No has venido. Fragilidad osmótica, ¿te acuerdas? Ahí se evalúa qué tan resistente es la membrana del glóbulo rojo, ¿no? ¿Y cómo lo evaluaste? ¿Te acuerdas? Ese tipo de soluciones. Es Isotónica, hipertónica y solución. fotónica. No, sí, eso. Sumergimos los glóbulos rojos en una solución, primero, en una solución isotónica, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, isotónica. Igual cantidad de agua, igual cantidad de solutos. Que tiene una adecuada cantidad de agua. No, igual cantidad de agua que de solutos. Igual cantidad de agua Y de solutos. afuera y adentro. ¿Qué? Era una solución que encontraba, digamos, en los parámetros de plasma, que era de 0.9%. Eso ya es Fluoruro de sodio. Ajá, muy bien. Solución isotónica es aquella solución, como dice su compañero, que tiene la misma concentración que el plasma sanguíneo, que es 0.9% de cloruro de sodio. ¿Ok? 0.9. Entonces, cuando a un paciente le van a poner, pongan una vía, le ponen suero fisiológico, ¿no? Entonces ustedes se fijan en el frasco y dicen suero fisiológico, solución estéril de cloruro de sodio al 0.9%. ¿No es cierto? Entonces, ¿tú qué le estás introduciendo al paciente? Una solución isotónica. ¿Qué va a pasar con los glóbulos rojos? Nada, porque están en la concentración adecuada. Esa es la misma concentración del plasma, ¿no? ¿Se acuerdan del problema que hubo con el suero fisiológico del laboratorio Medifarma? ¿No? ¿Se acuerdan? La concentración de ese cloruro de sodio no era 0.9%, era 50%. O sea, le pusieron a los pacientes una solución, eso sería una solución hipertónica. Entonces, ¿qué pasa? Acá está. Le pusiste ese suero hipertónico al paciente. ¿Qué pasa con los glóbulos rojos? se deshidratan. ¿Ah? Secrenación. Así es. Sufren un proceso de crenación. Crenación. ¿Ves? Ahí está. Crenación. Se llaman crenocitos. ¿Por qué se crenan? Porque pierden Agua. Pierden agua. Se ¿No? deshidratan. Se ponen como una pasa. ¿No? Como una pasa. Pierden agua. Porque por ósmosis siempre el agua va de donde hay menos concentración, donde hay más. Dentro del glóbulo rojo, 0.9. Afuera, 0.9, no pasa nada. En solución hipertónica, digamos 50%. Adentro es 0.9, afuera es 50. Entonces, el agua comienza a salir. Entonces el glóbulo rojo se creen ahí. Adiós. Ya no cumplen la función de nada. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y si lo ponemos en una solución hipotónica, ¿cuánto sería una solución hipotónica? 0.0. Que tenga, por ejemplo, 0.0. 0, ¿ah? 0.2. 0.2. Claro, 0.2. Ok, 0.3. 0.1. Menos de 0.9. 0.7, 0.6, 0.5. ¿No? Si lo ponemos en esta solución hipotónica, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a agrandar, Claro, hemólisis. se hemoliza, muy bien. Porque en este caso el agua La va a absorber. entra, ¿no? Entra los glóbulos rojos y los glóbulos rojos comienzan a hinchar. Se llenan de agua hasta que explotan, ¿no?
¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podríamos evaluar la resistencia de la membrana del glóbulo rojo? Poniéndolo en soluciones hipertónicas o en soluciones hipotónicas. 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 Hipotónicas, claro. Porque acá, por ejemplo, si lo pongo a una solución 0.9, no pasa nada. Si la solución tuviera 0.8, ¿qué ocurre? Han hecho la práctica, ¿no? De Sí. fragilidad hormónica. Sí. Si lo pones en una solución 0.8, Sí, hemólisis. todavía aguanta el glóbulo. Todavía no aguanta. pasa nada. 0.7, Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. todavía aguanta. Aguanta, aguanta. Todavía aguanta. Aguanta. No le pasa nada. 0.6, Ya está. todavía. 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 0.5, ahí empieza la hemólisis. Hemólisis inicial. Quiere decir que a 0.5 ya algunos glóbulos rojos comienzan a morir, pero no todos. Algunos. 0.4 siguen hemolizando. 0.3 ya se hemolizan todos. Eso se llama hemólisis final. Y ya el tubo ya está totalmente rojo. ¿Sí o no? En 0.5 está medio rosadito el tubo. Y en 0.3 ya está totalmente rojo. Esa es la hemólisis final. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esa es la resistencia normal del glóbulo rojo. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo? ¿Qué pasaría si tú haces la prueba, esta de fragilidad osmótica, y la hemólisis empieza en 0.7? En el tubo de 0.7 ya comienza a haber hemólisis. Pucha, tú dices, eso no es normal, ¿no? Porque debería empezar en 0.5 y está empezando en 0.7. O sea, eso significa que los glóbulos rojos, su membrana es muy frágil, muy débil. Y eso es propio de una enfermedad. Eso es propio de una enfermedad que se llama esferocitos. Muy bien, esferocitos. O sea, ya se les indicó que la prueba de fragilidad osmótica lo solicitan los médicos a los pacientes. Hágase su prueba de fragilidad osmótica, señor, cuando el médico sospecha que el paciente tenga esferocitos. Es específica para esa enfermedad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahí está. Entonces, la hemólisis inicial, no. Acá empieza. Mira, esta es la curva de fragilidad osmótica. Esta es la concentración de cloruro de sodio. Y en 0.5, como dijo su compañera, ya empieza la hemólisis, ¿no? Empieza la hemólisis de 0.5, ¿de acuerdo? Y hemólisis inicial, acá van hemolizando. Antes de eso no hemoliza ningún glóbulo rojo, se mantienen enteros, ¿sí? Se mantienen enteros. Pero ya a partir de acá comienzan a hemolizar, ¿sí? Comienzan a reventar cada vez más. Voy bajando la concentración, aumenta la hemólisis, y más o menos la hemólisis final, donde ya hemolizan todos los glóbulos rojos, es más o menos a qué concentración de cloruro de sodio? 0.3. A 0.3. ¿No? 0.3. De la hemólisis inicial, 0.3, hemólisis final. En 0.5 ya comienzas a ver un tinte medio rosadito, cada vez más rojito, y ya todo el tubo se pone rojo en 0.3. ¿De acuerdo? Esa es la prueba de fragilidad osmótica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿por qué se produce la esferocitosis? ¿Por qué se produce la esferocitosis? ¿Alguien sabe? Por el aumento de agua. Así es una enfermedad genética. Es una enfermedad genética. Ya tú naces con esferocitosis y vas a morir con esferocitosis, ¿no? Porque genéticamente no se producen algunas proteínas que son las proteínas estructurales de la membrana del glóbulo rojo o del citoesqueleto, lo que le da la arquitectura propia de la membrana. Si faltan estas proteínas, ya eso debilita la estructura del glóbulo rojo, ¿no es cierto? Es como, no sé, como esta habitación, ¿no? O sea, para que esté bien fuerte, ¿no? Por ejemplo, el techo, para que esté bien fuerte,
hay que poner Sí. una adecuada cantidad de cemento, de fierro, ¿no? ¿Ok? Entonces, ya los ingenieros sabrán la cantidad. El fierro de un cierto grosor. ¿Qué pasa si le pones fierro más delgado? Si le pones un fierro más delgado o le pones poco cemento, ¿qué va a pasar? Va a estar muy débil el techo. Se puede caer, se puede romper, una cosa así, ¿no? ¿Ok? Igualito es los glóbulos rojos. La integridad de la membrana depende de muchas proteínas integrales que están en la misma membrana. Las proteínas integrales son las que atraviesan la membrana, la bicapa lipídica, y las periféricas son las que están por dentro de la membrana, ¿no? Proteínas integrales, la glucocorina C, proteína banda 3, y las que están hacia adentro de la membrana, proteínas periféricas, la espectrina, actina, banda 4.1, aducina. Hay un montón de proteínas, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿En qué momento o por qué se produce la esferocitosis? La mayor parte de los pacientes con esferocitosis tiene deficiencia en la producción de espectrina o en la producción de anquilina. Básicamente esas dos. También hay esferocitosis por deficiencia de otras proteínas, pero principalmente es por déficit de espectrina o de anquilina. Que tú dices, bueno, pero ¿cuál sería el problema? Le falta anquilina. Pero tiene otras más, pues. Ni que le faltase todo, ¿no? Si le faltase todo, bueno, pues no. Pero le falta solamente una, entonces las demás que hagan, que la reemplacen, ¿no? Pero no es así, no es así. Basta que falte una proteína, ya hay una alteración. Ya hay una alteración de la fragilidad. Se vuelve más frágil la membrana del glóbulo rojo. Y este glóbulo rojo es destruido antes de tiempo. Un paciente con esferocitosis, sus glóbulos rojos ya también no tienen forma de disco bicóncavo, van a tener forma esférica. Y no mueren a los 120 días, no antes. O sea, tienen una anemia hemolítica. ¿Te acuerdas que les dije? Cuando no llega a cumplir su ciclo de vida de 120 días, eso se llama anemia hemolítica. Entonces, ahí está. Entonces, esta es más o menos la estructura del citoesqueleto. Tenemos las proteínas transmembrana o integrales, la glucocorina C, tenemos las periféricas, acá está la espectrina, que tiene cadena alfa y beta, ¿no? Tenemos la banda 4.9, la actina, todas estas proteínas. Esta es la anquilina. ¿Okay? Cualquiera que falte de esas proteínas se produce una disminución de la resistencia de la membrana del glóbulo rojo. ¿Okay? Ahí tenemos la anquilina. ¿Okay? Bueno, es lo mismo. Y vamos a tener como resultado de alguna alteración en las proteínas integrales, hay alteraciones en la forma de los glóbulos rojos. ¿De acuerdo? Puede ser células falciformes, que esto también es por alteración en la estructura de la hemoglobina. También por alteración en la estructura de la hemoglobina se pueden producir alteraciones en la forma del glóbulo rojo. Ya, estas formas alteradas en general se llaman poiquilocitosis. Alteración de la forma normal de los glóbulos rojos. Acá tenemos todas las proteínas que forman parte de la membrana y del citoesqueleto del glóbulo rojo. Ahí está la espectrina, anquilina, aducina, banda 3, todo. Con el gen que lo produce, qué función tiene y la enfermedad asociada, ¿no? Por ejemplo, la ausencia de espectrina produce la esferocitosis, ¿no? La esferocitosis hereditaria o también la eliptocitosis. Y el déficit de anquilina, ¿no? El déficit de anquilina también produce esferocitosis, ¿no? Esferocitosis.
¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? ¿Avanzamos un poco más? ¿Sí? Quedan 6 minutos. Vamos. La delegada me tiene así, ¿no? Muy bien, muy bien. Me da gusto, delegada, que seas así, ¿no? Está bien, está bien. Perfecto, vamos bien entonces. Avanzamos un poco más. ¿Ya, delegada, por su permiso? ¿Podemos avanzar un poco más? Ya, concedido. Concedido. Entonces vamos a hablar un poquito de hemoglobina y transporte de oxígeno. ¿Ya? Hemoglobina y transporte de oxígeno. ¿Ya? ¿Ok? La hemoglobina se va a llenar de oxígeno a nivel de los alveolos. Cuando pasa la sangre por los capilares pulmonares, entra el oxígeno y se une a la hemoglobina. ¿Por qué se une a la hemoglobina y no viaja en el plasma? Bueno, también un porcentaje del oxígeno viaja en el plasma, libre en el plasma, ¿no? Y otra cantidad de unida a la hemoglobina. El problema es que el oxígeno es insoluble en agua. Es insoluble en agua, como las grasas. Entonces no puede viajar solo en el plasma, porque no podría transportarse. Tiene que unirse a algo. Entonces por eso se une a la hemoglobina, para que lo pueda transportar. ¿Ya? ¿Qué porcentaje del oxígeno que tomamos del aire, qué porcentaje se une a la hemoglobina? El 97%. Casi todo. ¿No? Casi todo. Entonces, ¿qué porcentaje va disuelto en el plasma? 3. Si el 97% se une a la hemoglobina, ¿qué porcentaje va disuelto en el plasma? 3%. 3% no es nada. Pero no creas, ese porcentaje, ese 3%, determina la presión de oxígeno en la sangre. Ese 3% es responsable de la presión de oxígeno en la sangre. Porque el que está unido a la hemoglobina no. Ya está unido a la hemoglobina, ya está metido en la hemoglobina. No interviene en la determinación de la presión de oxígeno en la sangre. Ya, pero eso ya lo vamos a ir viendo, no se preocupen. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto es la presión atmosférica? Acá a nivel del mar, por ejemplo, aquí en Lima. ¿Cuánto es la presión atmosférica? ¿No saben? 120. A ver, Google. No llega internet acá. ¿No saben cuánto es la presión atmosférica? 120. Ah, no sé qué tal. ¿Cero coma? No, poco. No, de verdad. ¿No saben cuánto es la presión atmosférica? 1012 dice, ¿no? ¿Ah? 1012 y 1012. Eso estará en otras unidades. Estará en otras unidades. ¿En qué unidad es? En milímetros de mercurio. Ahí está. ¿Cuánto? Ahí está. Otra cosa. 760 milímetros de mercurio. Muy bien. 760. Ah. Y si te vas a Huancayo, va a ser más. Menos. Igual. Estamos mal. Va a ser menos, pues. Menos. Baja la presión. Va a ser menos. ¿Ah? Baja la presión. A más altura vas, la columna de ellos es enorme, entonces la presión es enorme. ¿De acuerdo? En Huancayo está más o menos en 500 milímetros de mercurio. Bueno, pero del aire, en el aire atmosférico, no solamente hay oxígeno, ¿no? ¿Qué más hay en el aire? Nitrógeno. El 70% del aire es nitrógeno. O sea, cuando nosotros tomamos aire, lo que más entra es nitrógeno. Pero el nitrógeno no va a difundir los alveolos. Se sale. Así como entra, vuelve a salir. Pero el único que difunde es el oxígeno. La pregunta es, ¿qué porcentaje del aire es oxígeno? ¿Qué porcentaje del aire es oxígeno? 22% del aire. 21%. Muy bien. Entonces, por favor. Ahí se está viendo. Ahí. Bueno, terminamos con esto. Si sacas el 21%
de 760. ¿Cuánto es? Ay, no sé. 700. Ya. Esa es la presión parcial de oxígeno. Bueno, continuamos la próxima clase.